¿Alguna vez han sentido que el mundo se ensaña con ustedes solo por no tener un apellido famoso o una cuenta bancaria llena? Cuéntenme en los comentarios si han vivido una injusticia laboral que les cambió la vida. Hoy necesito soltar esto que llevo dentro. Ni siquiera sé por dónde empezar a escribir esto, porque mi cabeza parece que va a explotar en cualquier momento de tanta cosa que ha pasado hoy. Pero necesitaba desahogarme con alguien que no me juzgara antes de perder el juicio por completo. Me desperté hoy con el estruendo de metal retorcido, ese sonido de retroexcavadora que parece que está masticando tu propia alma, y cuando salí a la calle descalza, sintiendo el asfalto frío de la Santa María la Ribera rasgando mis pies, vi el legado de mi abuelo convirtiéndose en polvo en cuestión de segundos. La panadería que me llevó años construir, cada ladrillo que limpié con el sudor de mi rostro mientras cuidaba a mi hijo sola, estaba siendo reducida a nada por el capricho de un hombre que cree que el dinero compra hasta el aire que respiramos. Yo gritaba e imploraba a los policías, pero nadie me escuchaba. Solo sabían decir que era orden de arriba, que el Grupo Montenegro tenía prisa en limpiar el terreno para el tal Distrito Imperial. Y yo allí, viendo la harina y el cemento mezclarse en esa nube gris que entra en los pulmones de mi pequeño Mateo, que solo sabía toser y llorar de miedo en mi regazo. Sentí un odio tan profundo, un calor que subía por mi garganta y me dejaba ciega, porque sabía exactamente quién estaba detrás de aquello, el mismo Alejandro que hace 5 años me humilló con aquellos guantes amarillos de limpieza, llamándome basura y echándome a la calle como si fuera un animal sarnoso. En ese momento juré para mis adentros que él no iba a ganar de nuevo, que esta vez la sirvienta, como su noviecita me llamó, iba a demostrar que la sangre de los Valdés no es agua y que la cuenta de toda aquella cobardía iba a llegar con intereses y corrección hoy mismo. Yo me acuerdo como si fuera hoy del peso de aquellos guantes de goma amarilla, el olor a látex mezclado con el sudor de mis manos, después de 10 horas frotando mármol y vidrio para que los ejecutivos no vieran ni una mancha. En aquella época, yo creía que mi mayor problema era el cansancio en la espalda, pero la verdad es que lo peor era la invisibilidad, el hecho de ser apenas una sombra azul pasando por los pasillos con un balde en la mano. Veía a Alejandro pasar por mi lado y él ni siquiera desviaba la mirada. Yo era como un mueble, un objeto que estaba allí para garantizar que el reflejo del sol en su oficina fuera perfecto, pero que no tenía alma, ni historia, ni familia. El día de mi despido comenzó con un sol bonito entrando por el ventanal del piso 42, y yo estaba allí intentando limpiar las marcas de dedos que los directivos dejaban en el cristal importado, sin imaginar que mi vida iba a ser destrozada en minutos. El frío del aire acondicionado en aquel día estaba peor que lo normal. Parecía que ya me estaba preparando para la frialdad de las palabras que iba a escuchar del hombre que, en teoría, debería ser el líder de todos nosotros. Sentía un asco extraño, ese mareo que yo aún no sabía que era el inicio del embarazo de Mateo, y cada vez que me agachaba para recoger el paño en el balde, el mundo giraba un poco, pero no podía parar de trabajar. Cuando el seguridad me llamó diciendo que el patrón quería hablar conmigo, mis piernas temblaron tanto que casi derribo el carrito de limpieza en medio del pasillo de alfombra cara que olía a perfume de marca. Entré en aquella sala y el silencio era tan pesado que se podía escuchar el tic-tac del reloj de oro que él usaba, un brillo de ostentación que parecía burlarse de mi situación financiera de madre soltera. Él no me miró a los ojos. Se quedó moviendo aquel celular de última generación mientras me acusaba de haber robado las abotonaduras de diamante de su padre, piezas que yo nunca ni había visto de cerca en mi vida. Intenté explicar, juré por lo más sagrado, pero su voz salió como una navaja, cortando cualquier oportunidad de defensa, llamándome ladrona y diciendo que personas como yo no tenían carácter ni lugar en su empresa.
La humillación de tener que vaciar mi mochila frente a todos, de ver mis cosas simples, un sándwich de jamón, una botella de agua y la medicina de mi abuela, esparcidas en el suelo de mármol, fue mi punto de ruptura total. Quería gritar que estaba embarazada, que necesitaba el seguro médico, pero el nudo en mi garganta era tan grande que solo lograba sollozar mientras firmaba aquel papel maldito de renuncia forzada bajo amenazas de cárcel. Salí de aquel edificio sintiendo que el asfalto de la Avenida Reforma me iba a tragar, apretando el sobre con mi quincena y aquella limosna de 10,000 pesos que él tiró en la mesa como si estuviera alimentando a un pichón. El calor de la calle me golpeó como una bofetada y el ruido de los coches parecía que me estaba cobrando una prisa que yo ya no tenía a dónde llevar, ya que mi futuro había sido cancelado por un capricho. Caminé hasta el metro sintiendo el peso del mundo en los hombros, pensando en mi abuela en casa, esperando por el tanque de oxígeno que costaba cada centavo que yo ahora no tenía cómo garantizar para el mes siguiente. Cada escalón de la estación Hidalgo parecía una montaña rusa de desesperación, y me apoyé en aquella pared helada de azulejos sucios, llorando el llanto de quien sabe que está completamente sola en medio de millones. El olor a grasa de los puestos de tacos en la salida de la estación me daba náuseas, y me di cuenta allí, en aquel momento de miseria absoluta, que tenía que ser más fuerte que cualquier miedo si quería que mi hijo tuviera una oportunidad. La vida en la Santa María la Ribera no es fácil para quien comienza del cero absoluto con una mano delante y otra detrás. Pero fue en el calor del horno de la panadería El Hornito donde encontré mi refugio. Comencé ayudando al dueño, el señor Roberto, a cargar sacos de harina de 50 kilos, incluso con la barriga creciendo, sintiendo el peso del trigo en mi espalda y el calor de las hornallas quemando mi piel cansada. El olor a fermento y canela se convirtió en mi nuevo perfume, sustituyendo el olor a desinfectante hospitalario de mi vida de limpiadora. Y cada pan que yo amasaba era como si estuviera golpeando al destino. Mis manos se pusieron gruesas, llenas de callos y pequeñas quemaduras de bandejas calientes, pero me sentía más digna allí, cubierta de harina, que cuando usaba aquel uniforme azul impecable en el edificio de vidrio. Aprendí a escuchar el sonido del pan asado, a saber el punto exacto de la corteza, y el señor Roberto, viendo mi esfuerzo, comenzó a enseñarme los secretos de la masa, tratándome como la nieta que nunca tuvo. 3 años pasaron como un borrón de madrugadas despiertas y cansancio físico, y cuando el señor Roberto falleció, me dejó la panadería a mí, diciendo que yo era la única que sabía honrar el pan que alimentaba al barrio. Me vi dueña de un negocio pequeño, con las paredes descascaradas y el mostrador de vidrio rayado, pero para mí aquello era un castillo, un lugar donde Alejandro Montenegro no podía entrar para humillarme de nuevo. Mateo ya corría entre los sacos de harina, con el rostro siempre sucio de blanco y aquel risa que iluminaba la panadería entera, y yo trabajaba 18 horas diarias para garantizar su comida. Me acuerdo de cada centavo que ahorraba para comprar su leche, de cómo remendaba mis propios zapatos para que él pudiera tener un calzado nuevo para correr en la plaza de la Alameda con los otros niños. El cansancio era tanto que a veces me dormía sentada en el banco de la cocina, con la cabeza apoyada en la mesa de madera, pero cuando sentía su manita en mi rostro, todo el dolor desaparecía. Pero el destino es un bicho traicionero y no le gusta ver a nadie en paz por mucho tiempo, y la noticia de que el Grupo Montenegro estaba comprando la manzana entera cayó como una bomba de humo. Vi a los hombres de traje llegando con aquellas carpetas de cuero, hablando difícil, prometiendo progreso mientras marcaban las fachadas de las casas con aquellos adhesivos rojos de expropiación inminente por causa de utilidad pública. El miedo volvió a vivir en mi pecho, aquel mismo miedo frío que sentí en el piso 42, pero ahora
tenía algo mucho más precioso que defender que apenas un empleo de limpiadora de 1200 vidrios. Veía a los vecinos llorando, a doña Leti desesperada con su puesto de frutas siendo amenazado, y el odio por aquel apellido Montenegro comenzó a hervir de nuevo en mi sangre como una olla a presión. Ellos llamaban a nuestra vecindad área de degradación, pero para nosotros era donde la vida ocurría, donde el pan era sagrado y las personas se conocían por el nombre, no por el saldo bancario. El día en que las retroexcavadoras llegaron fue el día en que me di cuenta de que las leyes de los hombres no funcionan para quien vive del lado de acá de la ciudad. El sonido de aquellos motores era un rugido de animal hambriento, y cuando vi la primera máquina tocando la pared lateral de la panadería, sentí como si me estuvieran arrancando la piel sin anestesia. Salí a la banqueta con mi delantal sucio de harina, intentando ser la barrera humana entre el progreso destructivo de ellos y las memorias de mi familia. Pero para aquellos operarios yo era un estorbo. El polvo subía de una forma que no se podía ver un palmo delante de la nariz, y Mateo comenzó a toser, aquel sonido seco que me daba un desespero mayor que cualquier amenaza de desalojo. Fue en aquel caos de escombros y gritería que el coche de Alejandro apareció, aquel Maybach negro que parecía una nave espacial aterrizando en medio de un basurero, brillando con una soberbia que me dio asco. Él bajó del coche con aquella calma de quien no tiene prisa porque el tiempo trabaja para él. Y cuando me miró, me di cuenta de que para él yo seguía siendo la misma nada de hace años. La forma en que tiró aquel fajo de dinero al suelo diciendo que me comprara una vida nueva fue la mayor prueba de que él no había aprendido nada sobre lo que es ser humano. El dinero cayó en medio del barro, mezclándose con el agua sucia de la alcantarilla, y vi a los vecinos mirando aquella fortuna con ojos de necesidad, pero no dejé que nadie tocara esas notas. Pisé el dinero con mi tenis roto, encarándolo con una fuerza que no sabía que tenía, y vi el desconfort en su mirada, la primera grieta en aquella máscara de perfección que él ostenta. Allí, en medio de la destrucción de mi sueño, me di cuenta de que la guerra estaba solo comenzando y que yo tenía armas que él ni sospechaba que existían en mi baúl. La noche de aquella demolición fue la más larga de mi vida. Me quedé sentada en el suelo de mi cuarto, mirando a Mateo que respiraba con dificultad mientras dormía, sintiendo el olor a polvo. Decidí abrir el baúl de mi abuelo Valdés, algo que evitaba porque el dolor de ver sus cosas era muy grande, pero necesitaba alguna respuesta, algún milagro que me ayudara a no perderlo todo. Entre fotos amarillentas y cartas que hablaban de un pasado que apenas recordaba, encontré aquel cilindro de papel albanene, todo amarrado con un cordel grueso que ya estaba pudriéndose con el tiempo y la humedad. Cuando desenrollé los planos y vi el nombre del Grupo Montenegro sellado encima del nombre de mi abuelo, mi corazón dio un vuelco tan fuerte que creí que iba a morir. Las piezas comenzaron a encajar en mi cabeza de una forma aterradora. La empresa que me humilló y el imperio que estaba derribando mi casa fueron construidos sobre un robo intelectual contra mi abuelo. Pasé el resto de la madrugada estudiando aquellos dibujos técnicos, intentando entender cómo un sistema de logística aduanera podía valer tanto dinero. Pero lo que importaba era el registro y la firma. Lloraba de rabia al darme cuenta de que mi abuela murió sin aire por culpa de un tanque de oxígeno que no podíamos pagar, mientras los Montenegro lucraban billones con el trabajo de mi abuelo. Aquellos planos eran la prueba de una traición que duró décadas, una herida abierta que explicaba por qué mi abuelo murió amargado y pobre, dejándonos en la miseria mientras el mundo les aplaudía. Sentí que no era solo por mí o por Mateo que iba a luchar, sino por el espíritu de mi abuelo que fue silenciado por hombres de corbata y abogados caros que sabían camuflar crímenes. El encuentro con don Arturo fue como si el universo estuviera finalmente pidiendo disculpas por todo lo que pasé.
Él apareció en mi puerta como un fantasma del pasado que necesitaba perdón. Me contó cómo su hermano, el padre de Alejandro, había acorralado a mi abuelo y usado amenazas bajas para robar la patente, transformando una idea revolucionaria en un monopolio de explotación. Ver a aquel hombre rico y poderoso temblando en mi cocina simple, admitiendo que fue un cobarde por todos estos años, me dio la certeza de que la justicia se arranca de las manos. Me entregó la memoria USB como si me estuviera entregando su propia salvación, y sentí el peso de aquel objeto de plástico en mi bolsillo como si fuera una granada lista para explotar. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo, apenas escuchando la respiración de Mateo en el otro cuarto, y me di cuenta de que la estirpe de los Montenegro estaba podrida hasta la raíz. Me preparé para la gala del museo Soumaya, como si estuviera preparándome para una ejecución, pero la ejecutada no sería yo, sino la reputación impecable de una familia de ladrones. El vestido vino que compré en el tianguis me servía como una armadura, y aun sabiendo que iba a ser el pez fuera del agua en ese mar de seda, nunca me sentí tan poderosa. El olor a champaña cara en el salón me recordaba el lujo que fue robado de mi familia, y ver a Alejandro allí, sonriendo y recibiendo premios, me dio una náusea insoportable. Veía a Lorena mirándome como si yo fuera un insecto, pero ella no tenía idea de que aquel insecto estaba cargando la destrucción de todo su mundo de privilegios. Cada paso que daba en aquel mármol era una revancha, un grito silencioso de todos los limpiadores, panaderos y obreros que esa gente ya pisoteó en su camino hacia la cima. Cuando Lorena tiró aquella copa de espumante en mi rostro, el frío del líquido escurriendo por mi cuello no me humilló, solo sirvió para despertarme del todo y darme el impulso final. Las risas de ellos ecoaban en el museo como el sonido de hienas, pero me limpié la cara con la mano y di el jaque mate que había planeado desde que leí los planos. El momento en que choqué con Alejandro y deslicé el papel hacia su bolsillo fue el movimiento más calculado de mi vida, un toque de magia que iba a transformar al rey en plebeyo. Fui arrastrada hacia afuera por los seguridades, tirada en el asfalto frío de Polanco mientras la lluvia comenzaba a caer, pero sonreía porque sabía que el veneno ya estaba actuando. Caminé descalza por la lluvia, sintiendo el frío en las piernas, pero con una brasa ardiendo en el pecho que ninguna tormenta iba a conseguir apagar jamás. La vuelta a casa aquella noche fue una pesadilla de realidad. Ver los escombros de la panadería bajo la luz de la luna y saber que no tenía dónde dormir si los vecinos no me acogían. Dormí en un colchón en el suelo de la casa de doña Leti, sintiendo el olor a moho y fruta madura, pero mi mente estaba a 1000 por hora visualizando la cara de Alejandro. Sabía que a partir de aquel momento él iba a entender que la panadera loca tenía el nombre de quien realmente construyó la silla donde él estaba sentado con tanta soberbia. Mateo tosía toda la noche y yo me quedaba allí, acariciando su pecho, prometiendo que todo iba a cambiar, que nunca más seríamos expulsados de ningún lugar en este mundo. La esperanza es una cosa peligrosa, pero aquella noche era la única cosa que me mantenía de pie, mientras el mundo allá afuera intentaba enterrarme bajo el peso de su indiferencia. Subir aquel elevador para el piso 50 hoy no fue como en las centenas de veces en que iba escondida en el elevador de servicio, con el olor a cloro impregnado en mi uniforme azul. Esta vez, el espejo del elevador social me devolvía la imagen de una mujer que yo apenas reconocía, pero que siempre supe que estaba allí guardada, esperando el momento de cobrar la cuenta. El silencio de la cabina era absoluto, apenas el leve zumbido de la tecnología subiendo rápido, y sentía la presión en el oído, la misma presión que sentía en la vida, pero ahora hacia arriba. Miré a don Arturo a mi lado y vi que estaba pálido. Su mano apretaba el bastón con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos.
pero su mirada era de quien finalmente iba a poder descansar. Sabía que, en cuanto aquellas puertas se abrieran, la vida de lujo y mentiras de los Montenegro iba a explotar en 1000 pedazos, y yo estaba lista para ser el fósforo de esa explosión. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo de alfombra gruesa parecía una pasarela de juicio, y el aire acondicionado soplaba aquel perfume de oficina de élite que huele a billetes nuevos. Caminé con pasos firmes, escuchando el ruido seco de mis tacones nuevos contra el suelo, y cada paso era como si estuviera pisando aquella carta de despido injusta que firmé llorando. Los empleados me miraban con extrañeza, intentando entender quién era aquella mujer que caminaba con tanta autoridad al lado del fundador olvidado de la empresa Montenegro. Sentía el peso de la memoria USB en mi bolsillo, aquel pequeño pedazo de plástico que contenía el destino de miles de personas y la destrucción de una dinastía de ladrones. Respiré hondo, sintiendo el aire entrar helado en mis pulmones, y empujé las puertas con una fuerza que venía directo de mi pecho, del fondo de aquella madrugada de ruinas. El impacto de la apertura de aquellas puertas fue como un trueno en un día de sol, y el ruido de la madera golpeando la pared hizo que todos los accionistas saltaran de sus asientos de cuero. Alejandro estaba allí, en la cabecera, y la forma en que me miró fue una mezcla de shock y un pavor tan profundo que casi pude oler su miedo atravesando la sala de juntas. La sala era el ápice de la ostentación, con paneles de LED mostrando lucros absurdos y una vista de la ciudad que hacía que la gente pareciera hormigas insignificantes. La Lorena estaba al lado de él, y la cara de asco que puso al verme fue el combustible final que necesitaba para no tener piedad de nadie allí dentro ni por un segundo. No esperé invitación, no pedí permiso. Solo caminé hasta el centro de la sala bajo la mirada incrédula de hombres que nunca fueron cuestionados por alguien como yo. «¿Qué estás haciendo aquí, loca?», gritó Lorena, levantándose con aquella arrogancia que solo quien nunca ha tenido que luchar por un plato de comida consigue ostentar con tanta facilidad. Llamó a seguridad, gritó que yo era una indigente, pero don Arturo dio un paso al frente y su voz, aunque débil por el enfisema, cayó a la sala entera como un comando. Anunció que yo era su representante legal y que yo poseía el control de una herencia que ellos intentaron borrar de la historia oficial con abogados y mentiras. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar la respiración agitada de Alejandro, que no lograba quitar los ojos del papel albanene que tiré sobre la mesa. Era el comienzo del fin, y todos allí sintieron el suelo de mármol temblar, porque la verdad estaba finalmente siendo vomitada en la cara de quien vivió del robo durante décadas. Conecté la memoria USB y cuando la voz del padre de Alejandro comenzó a salir por los altavoces, admitiendo cada crimen y cada amenaza contra mi abuelo, la atmósfera cambió totalmente. Aquellos empresarios de Wall Street que antes me miraban con desdén, ahora estaban blancos de pavor, dándose cuenta de que habían invertido billones en un castillo de naipes construido sobre fraude. Alejandro parecía que se estaba encogiendo en la silla. Su mano subió a la corbata como si estuviera intentando desatarse de un nudo que él mismo se hizo hace años cuando me echó. Cada palabra grabada era un clavo en el ataúd del grupo Montenegro, y veía el sudor bajando por su frente, manchando el cuello de aquella camisa que costaba una fortuna. No había salida, no había acuerdo posible. Había apenas la exposición desnuda y cruda de una estirpe que creció, devorando el sueño de los otros sin mirar nunca hacia atrás. Lorena fue la primera en saltar del barco. La forma en que se quitó aquel anillo de diamante y lo tiró en la mesa mostró el tipo de gente que habitaba ese círculo de poder. Salió gritando que su familia era una vergüenza y vi a Alejandro mirarla con un dolor que no era de amor perdido, sino de la percepción de que estaba solo. Los accionistas comenzaron a gritar unos con otros, hablando de procesos, de prisiones y de salvar su propio pellejo.
ignorando completamente al hombre que antes llamaban genio. Me quedé allí, parada en medio del caos, sintiendo una paz extraña, la paz de quien cumplió la misión y limpió el nombre de un hombre que murió en la amargura. La mesa de caoba, que antes parecía un altar intocable, ahora parecía apenas un trozo de madera vieja rodeado por gente desesperada y sin honor ninguno en su alma. Cuando el presidente del consejo anunció la destitución de Alejandro con efecto inmediato, vi el último rastro de color huir de su rostro, dejando apenas una máscara de derrota absoluta. Fue obligado a levantarse de aquella silla, la silla que él creía que era suya por derecho divino, y caminar hacia la salida bajo las miradas de desprecio de sus socios. Lo vi pararse delante de mí, y su olor ya no era de perfume caro. Era el olor del miedo y de la ruina que emana de quien se da cuenta de que su vida fue una mentira. Intentó hablar de Mateo, intentó usar al hijo para ablandar mi corazón, pero el hielo que él mismo plantó en mí hace años no iba a derretirse con lágrimas de última hora. Le dije que él no tenía familia, que solo tenía el dinero que se le escapaba entre los dedos, y vi el impacto de aquellas palabras golpear su pecho como un mazo. Su salida de la sala de reuniones fue la cosa más patética que he visto. Los hombros caídos, el paso vacilante y los mismos guardias que lo protegían ahora empujándolo hacia afuera. Me senté en la cabecera de la mesa y el toque del cuero de la silla contra mi espalda pareció sellar un nuevo tiempo donde la dignidad tendría más peso que el lucro. Don Arturo me sonrió, una sonrisa de quien ya podía partir en paz, y sentí que el espíritu de mi abuelo estaba allí, soplando un aire de alivio sobre esa mesa maldita. Comencé a dar órdenes reales, cancelando cada demolición, cada desalojo y cada proyecto que había sido planeado con base en el sueldo y el sudor de quien no podía defenderse. La empresa ahora tenía un nuevo rumbo, y yo iba a garantizar que cada centavo de aquella fortuna fuera usado para reparar el mal que los Montenegro causaron a tanta gente. Las horas que siguieron fueron un borrón de abogados, contratos rotos y nuevas directrices trazadas para salvar la operación, pero con una ética que aquel lugar nunca había visto. No sentía cansancio, sentía una adrenalina que me mantenía alerta, como si cada decisión fuera un ladrillo nuevo en la construcción de un futuro decente para Mateo y para el barrio. El teléfono no paraba de sonar. La prensa estaba allá abajo esperando una declaración, pero decidí que mi silencio sería mi mayor ruido en aquel primer día de gestión. Miraba la foto de mi abuelo que don Arturo me dio y le prometía que el nombre Valdés nunca más sería asociado a la miseria o a la sumisión. Estaba en el comando y el peso de aquella responsabilidad no me asustaba, porque yo ya había cargado el peso de un hijo sin comida y nada puede ser más pesado que eso. Al final de la tarde, cuando el polvo de aquella revolución comenzó a bajar, me quedé sola en la oficina principal, mirando el horizonte de la ciudad y pensando en los ciclos de la vida. Pensé en Alejandro, probablemente escondido en algún lugar, sintiendo el peso del mundo derrumbarse sobre él, y no sentí aquella alegría maligna de venganza que la gente dice. Lo que sentía era una satisfacción profunda de haber hecho lo correcto, de haber usado el dolor como combustible para la justicia y no para convertirme en lo mismo que ellos. Sabía que el camino aún sería largo, que reconstruir la reputación de la empresa sería un trabajo de hormiga, pero yo ya era especialista en trabajar duro y no rendirme. El cielo se estaba poniendo naranja y sentí que aquel era el primer atardecer de mi vida donde no tenía miedo del mañana ni de quién iba a intentar tirarme. Llamé a la vecina, doña Leti, y pregunté cómo estaba Mateo. Escuchar su risa al fondo diciendo que había comido un pan dulce me recordó por qué todo valió la pena. Talashiliu, herencia que estaba dejando para él, no era solo los edificios o el saldo en el banco. Era la historia de una madre que no se dobló ante la injusticia. Salí de aquel edificio por la puerta de enfrente.
bajo las luces de los flashes, pero no paré para dar entrevistas porque quería llegar a casa y abrazar a mi hijo de verdad. El asfalto de la Reforma parecía más suave bajo mis pies y el aire de la noche parecía más fácil de respirar ahora que la verdad había sido liberada de aquel sótano. La caminata hasta el estacionamiento fue acompañada por un sentimiento de deber cumplido que nunca había experimentado, ni siquiera cuando horneé mi mejor pan en el hornito. La primera semana después de asumir la presidencia fue un ejercicio de paciencia, porque cada cajón que abría en esa oficina parecía esconder un secreto sucio o un contrato abusivo. Pasaba las madrugadas sobre planillas, sintiendo el olor del lujo, pero mi mente siempre volvía al calor del horno y a la sencillez de mi vida anterior. Hice hincapié en no mudarme a un apartamento de lujo de inmediato. Seguí viviendo en el barrio, escuchando las obras de reconstrucción que yo misma había ordenado para sanar la calle. Ver la estructura de la nueva panadería subiendo, con vigas de acero fuertes y un proyecto que respetaba la historia de mi abuelo, era lo que me daba la energía necesaria. Sabía que los accionistas esperaban mi primer error para decir que una mujer de cocina no servía para esto, pero ellos no sabían que quien amasa pan bajo presión sabe de paciencia. Mientras firmaba órdenes de compra de millones, pensaba en Alejandro allá en la bodega de Vallejo, checando entrada a las 6 de la mañana y sintiendo el frío del galpón en los huesos. Recibía los informes de desempeño y él no había faltado un día, llegando antes del horario y escondiéndose tras las cajas para evitar ser reconocido por viejos conocidos. Quería que sintiera el peso de cada volumen que despachaba, que sus manos se pusieran ásperas y que la espalda le doliera de una forma que ningún masaje pudiera resolver. Era un castigo pedagógico, una forma de moler su vanidad hasta que sobrara apenas lo esencial de un hombre que necesita un empleo para no tener hambre. Lo monitoreaba por las cámaras a veces, viendo a aquel hombre de yates, ahora cargando fardos, con una atención desesperada de quien no puede fallar bajo ninguna circunstancia. Mateo comenzó a preguntarme sobre el hombre llorón que vio en mi oficina, y cada vez que lo hacía, yo sentía un nudo en el pecho que ninguna victoria financiera lograba aliviar. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que el monstruo que derribó nuestra casa era la misma persona que ahora cargaba cajas en uno de nuestros depósitos de mercancía? Miraba a Mateo y veía el futuro brillando en sus ojos, una inteligencia que venía de mi abuelo y una fuerza que heredó de mis ganas de sobrevivir a todo. Le decía que era apenas un empleado que había cometido errores y estaba intentando arreglar las cosas. Y él aceptaba la explicación con la pureza de quien cree en la bondad. Lo llevaba a la obra de la panadería todas las tardes para que viera que construimos lo que el odio intenta destruir. Y él se quedaba fascinado con los albañiles que trabajaban duro. La reconstrucción del barrio se convirtió en mi proyecto de vida. No quería solo una panadería nueva. Quería que la calle entera volviera a tener el brillo que los Montenegro apagaron. Contraté arquitectos que entendían de urbanismo social y de órdenes para que la clínica gratuita fuera la mejor de la región, con equipos de primera calidad que salvarían vidas reales. Veía a doña Leti sonriendo en su nuevo puesto de frutas, ahora con un techo que no goteaba y una nevera de verdad para sus jugos, y aquella alegría valía más que cualquier bono. Sentía que estaba limpiando no solo el terreno físico, sino el alma de aquella vecindad que fue tan pisoteada por la arrogancia de los poderosos que se creen dueños de todo. El barrio estaba volviendo a oler a vida, a comida de calle y a esperanza, y yo caminaba por allí todos los días para no olvidar nunca de dónde vengo realmente. En la empresa, el clima cambió cuando los empleados vieron que la nueva patrona no se escondía tras puertas cerradas, sino que circulaba con una taza de café y sus nombres grabados. Acabé con aquella temperatura helada de 18 grados.
Dejé entrar la luz natural y creé espacios donde las personas podían conversar sin miedo a ser vigiladas. Constantemente, implementé una guardería en el primer piso para que las madres de limpieza y logística pudieran trabajar con la paz de saber que sus hijos estaban bien cuidados cerca de ellas. Ver a aquellas mujeres con el uniforme azul entrando al elevador con el pecho en alto y sin bajar la mirada ante nadie era mi mayor orgullo como gestora humana. El grupo logístico Valdés estaba dejando de ser una máquina de triturar gente para convertirse en un motor que ayudaba a las personas a crecer junto con la compañía. Pero no todo era fácil, y la presión de los antiguos socios de Alejandro aún se sentía en intentos de boicot y cancelación de contratos que ellos creían que yo no sabría manejar. Recibí amenazas de abogados que representaban a la familia de Lorena diciendo que iban a buscar en mi pasado hasta encontrar algo que me desmoralizara frente a todos. No entendían que quien ha vivido con el salario mínimo y ha tenido que elegir entre comida o medicinas no tiene miedo de procesos legales o chismes de revistas baratas. Enfrentaba cada reunión con la calma de quien ha sobrevivido a lo peor, usando los datos técnicos de mi abuelo para probar que nuestra logística era superior a cualquier otra. No necesitaba gritar para ser escuchada. Mi competencia y mi historia hablaban mucho más alto que cualquier grito que Alejandro solía dar en esas salas de juntas. El momento más difícil de cada día era cuando pasaba por recursos humanos y veía currículos de personas desesperadas, recordándome a mí misma hace 5 años rogando por piedad. Creé un canal directo para denuncias de acoso, garantizando que ningún Alejandro se criara dentro de mi estructura, sin importar cuánto dinero generara para la empresa al final del mes. Sabía que la cultura de una empresa se moldea por el ejemplo de arriba, y yo me esforzaba por ser el ejemplo de integridad que nunca tuve cuando estaba abajo. A veces recogía el balde y el trapo de algún empleado de limpieza y ayudaba con una mancha, solo para ver su sorpresa y para no olvidar la textura del trabajo duro. La humildad no es algo que se practica para que los otros lo vean, es algo que se mantiene dentro para no dejar que el éxito te convierta en un monstruo. La situación de Alejandro continuaba estable, pero supe que estaba siendo blanco de burlas de algunos empleados que descubrieron su pasado a través de las redes sociales y el escándalo. Tuve que intervenir personalmente, mandando un comunicado prohibiendo cualquier tipo de persecución, porque no quería que fuera víctima del mismo acoso que él ayudó a instituir en el pasado. Quería que sufriera las consecuencias de sus actos de forma justa, a través del trabajo y la falta de privilegios, no a través de la humillación gratuita de la gente. Llamé a su supervisor y dejé claro que el trato debía ser riguroso pero humano, y que cualquier desviación contra el empleado Montenegro sería castigada con severidad inmediata. La justicia, para ser real, no puede confundirse con venganza baja, y yo estaba determinada a mantener mi superioridad moral en cada etapa de su proceso de redención. Hubo un día en que tuve que ir a la bodega para una inspección sorpresa y vi a Alejandro de lejos, cargando una caja de motor pesada, con el rostro rojo y la camisa mojada. No me vio. Estaba concentrado en poner el volumen en el pallet sin dejarlo caer, y me di cuenta de que su postura estaba cambiando. El orgullo había sido sustituido por cansancio. Sentí un nudo en la garganta al pensar que aquel hombre era el padre de mi hijo, pero al mismo tiempo satisfacción de saber que finalmente aprendía lo que es la vida. No me acerqué. No quería que creyera que iba a burlarme de su miseria. Solo observé unos minutos antes de volver a mi coche y a mi oficina en el centro de la ciudad. El contraste entre mi vida actual y la de él era el espejo invertido de hace años, y la ironía de eso no pasaba desapercibida para mi conciencia en ningún momento del día. El aniversario de la muerte de mi abuelo cayó un martes,
y llevé a Mateo al cementerio para llevar flores y contarle que el abuelo Roberto había sido un héroe de verdad. Miraba la lápida sencilla, que ahora mantenía siempre con flores frescas, y sentía que finalmente podía mirar hacia atrás sin sentir aquella amargura que me quemaba las entrañas. Le conté a mi abuelo sobre la empresa y sobre cómo el sistema que él creó en su porón ahora estaba alimentando a miles de familias y trayendo justicia. Sentía como si un peso inmenso hubiera salido de mis hombros, una liberación que el dinero no compra y que el poder no garantiza si no tienes la conciencia totalmente tranquila. Mateo preguntó si el abuelo estaba orgulloso y le respondí que sí, que estaba sonriendo al ver que no dejamos que el odio venciera nuestra voluntad de hacer el bien. Don Arturo me dejó una carta cerrada que solo debería abrir cuando sintiera que Alejandro había llegado a su punto más bajo de desesperación y comprensión de su realidad. Guardaba esa carta en la caja fuerte, sintiendo que aquel papel contenía un secreto que podría cambiar aún más la dinámica de aquella familia que ayudé a desmantelar. Aún no me sentía lista para abrirla. Creía que Alejandro necesitaba más tiempo en el purgatorio de Vallejo para que su arrepentimiento echara raíces profundas antes de cualquier perdón. La confianza se construye en años y se destruye en segundos. Y yo no iba a entregar la paz de mi hijo a un hombre que hasta hace poco lo consideraba un estorbo molesto. Era la guardiana de la paz de Mateo, y me tomaba esa tarea más en serio que la gestión de cualquier billón de dólares que pasara por mi escritorio de caoba. Por la noche, me gustaba sentarme en el balcón y mirar las luces de la ciudad, sintiendo el olor del asfalto húmedo y escuchando a los vecinos conversar, algo que Polanco nunca permitió. Me di cuenta de que mi felicidad no estaba en las joyas o en los vestidos de marca, sino en la libertad de poder ser quien soy sin tener que pedir disculpas a nadie. Aún usaba mis chanclas viejas en casa, me gustaba comer tacos en la esquina y conversar con doña Leti sobre el precio de las cosas porque eso me mantiene conectada a la tierra. El éxito puede ser una droga peligrosa si olvidas tus raíces, y yo me esforzaba por regar las mías con dosis de realidad y contacto con mi gente del barrio de siempre. No quería ser la doctora Valdés todo el tiempo. Quería ser la Valeria que sabe el punto del pan y que no olvida de dónde vino su primer par de zapatos nuevos. El progreso de la bodega, bajo la supervisión indirecta de Alejandro, llamó la atención. Él había sugerido mejoras en el flujo de carga que ahorraron tiempo y esfuerzo a los demás obreros. El supervisor me llamó para contarme que él había defendido a un empleado nuevo de un error que no era suyo, asumiendo la responsabilidad y aceptando una advertencia en total silencio. Escuchar aquello me hizo pensar que tal vez el hielo comenzaba a romperse de verdad y que el hombre que vi llorando no era solo un actor desesperado salvando su pellejo. Sentí una punta de esperanza, una sensación de que mi apuesta en su humanidad podría, contra todo pronóstico, dar un fruto que no fuera amargo o podrido como su pasado. Pero aún mantenía la guardia alta. Conocía demasiado bien el poder de manipulación de los Montenegro para dejarme llevar por un par de actos de aparente bondad y humildad. Mateo comenzó a dibujar fotos de nosotros tres y aquello me dio un susto inmenso, como si tuviera un instinto que iba más allá de cualquier explicación lógica que yo le hubiera dado. Preguntaba si el hombre aún estaba triste, si ya había dejado de llorar y si tenía una casa para vivir ahora que trabajaba para la mamá presidenta de la empresa. Sentía que el tiempo de mantener el secreto se agotaba, que la curiosidad de mi hijo y la genética iban a acabar forzando un encuentro que yo aún no sabía cómo gestionar. Miraba sus dibujos y veía a Alejandro en los brazos del niño, una conexión que ni el odio logró borrar y que ahora pedía paso en nuestra vida de forma persistente. Tenía que prepararme para el día en que Mateo supiera la verdad, y quería que en ese día
su padre fuera alguien de quien no tuviera que sentir vergüenza. El cierre de mi primer año como presidenta fue marcado por un lucro récord, pero lo que celebré fue la fiesta de inauguración de la panadería El Hornito, donde el barrio estuvo presente. Vi la sonrisa de los niños, la satisfacción de los ancianos que ahora tenían un lugar digno y la emoción de doña Leti al ver que el barrio no había muerto. Aquel día miré hacia el rascacielos y luego miré mis manos enharinadas, dándome cuenta de que el círculo estaba completo y la justicia se había hecho de forma hermosa. No necesité armas ni mentiras, solo necesité la verdad y el valor de no rendirme cuando todo parecía perdido en aquella madrugada de demolición y polvo asfixiante. El verdadero poder es la capacidad de transformar el dolor en amor y la injusticia en una oportunidad de crecimiento, y yo apenas estaba comenzando a usar ese poder sagrado. El día en que el contrato de Alejandro cumplió un año, amaneció con una lluvia fina, y me encontré mirando la carta de don Arturo que aún estaba guardada en el cofre. Sentía que el tiempo de espera había acabado, que el test de fuego en la bodega había cumplido su papel de moler la soberbia y extraer la humanidad de aquel hombre. Pedí a Sofía programar la reunión a las 8 de la mañana para que él viera el funcionamiento del engranaje que casi destruyó con su ambición desmedida y ciega. Me vestí con una sobriedad que reflejaba mi estado de espíritu, un traje negro que no era de luto sino de respeto por la seriedad de lo que iba a suceder entre nosotros. Sabía que el Alejandro que entraría no era el mismo que salió hace 12 meses y necesitaba estar preparada para las consecuencias de ese cambio en mi propio corazón. Cuando entró en la sala, el silencio fue diferente. No era un silencio de miedo, era un silencio de reconocimiento mutuo entre dos personas que la vida puso en extremos. Estaba más delgado, con la piel curtida por el sol y el cansancio, y sus manos estaban marcadas por cicatrices de cortes y callos profundos de quien cargó peso real. No esperó a que yo hablara. Se acercó a la mesa y puso su gafete de empleado sobre el cristal, mirándome con una dignidad que nunca creí que fuera capaz de conquistar. Me dijo que el año había sido el más difícil e importante de su vida, porque allí, entre las cajas, finalmente entendió quién era su padre y quién no quería ser él. Escuchar aquellas palabras, dichas con voz firme y sin el llanto desesperado de la primera vez, me mostró que su redención no era una actuación, sino una transformación visceral. Abrí el cofre y tomé la carta de don Arturo, entregándosela con la mano temblorosa, sintiendo que aquel era el último acto de voluntad del hombre que nos unió. Alejandro abrió el Noendensum sobre despacio, y mientras leía las palabras de su tío, vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero no sollozó. Dejó que cayeran sobre el papel con calma. La carta revelaba que don Arturo dejó un fondo secreto para Mateo, pero que el tutor no sería yo sola, sino Alejandro, si demostraba ser digno de confianza. Era el último golpe de maestro de Arturo, garantizando que Alejandro tuviera un motivo real para continuar en el camino, el futuro y la presencia en la vida de su hijo. Alejandro me miró, chocado, con la generosidad de un hombre al que despreció, y me di cuenta de que su gratitud era ahora el cimiento de una nueva vida. Le dije que el test había terminado, que no necesitaba volver a Vallejo y que tenía una posición de gerencia operativa donde podría usar su inteligencia para el bien común. Me sorprendió al negar con la cabeza, diciendo que aún no se sentía listo para volver a una oficina, que prefería seguir en la operación para consolidar lo aprendido. Quería ganar el respeto de las personas no por el apellido, sino por su competencia y la ayuda real que podía ofrecer en el suelo de la fábrica de sueños. Aquella renuncia al privilegio fue la prueba final de que su ego había sido derrotado por la realidad, y sentí un respeto por él que nunca imaginé sentir. Acepté su decisión
y en aquel momento la barrera de odio pareció transformarse en un puente estrecho pero sólido por el cual podíamos empezar a caminar juntos. La tarde de aquel día fue el momento del encuentro que tanto temí. Llevar a Alejandro a conocer a Mateo fuera del ambiente frío y formal de la empresa corporativa. Fuimos a la Alameda. Las luces se encendían creando un escenario de esperanza. Y Mateo estaba corriendo cerca de la fuente con su energía inagotable de siempre. Presenté a Alejandro apenas por su nombre, diciendo que era un gran amigo que trabajaba con mamá y que quería jugar a la pelota con él esa tarde de sol. Ver a los dos corriendo por la plaza, Alejandro dejándose caer al suelo para que Mateo hiciera un gol, fue la imagen de cura más poderosa que he visto. Me quedé sentada en el banco de madera, observándolos a la distancia, y sentí que el fantasma de aquellos guantes amarillos finalmente se había evaporado en el aire de la ciudad. Alejandro pagó el helado con monedas que sacó de su bolsillo de jeans gastado, contando cada centavo con un orgullo que ninguna tarjeta Black le dio jamás. Mateo reía, se ensuciaba de helado y miraba a Alejandro con una admiración pura, sin saber que aquel hombre era la razón de tanta dor y ahora de una alegría nueva. Me di cuenta de que la justicia no es ver al otro sufrir, sino verlo transformarse hasta el punto de no ser capaz de causar el daño que causó en el pasado. Por la noche, después de acostar a Mateo, sentí una paz sólida, una sensación de que las piezas del universo finalmente se habían alineado correctamente después de tanto caos. La panadería nueva funcionaba de maravilla, el olor del pan perfumaba la calle y sabía que mi abuelo estaría en paz al ver que su legado era humano. Miré mis manos y me di cuenta de que ya no eran solo manos que limpiaban o amasaban. Eran manos que cambiaron el curso de una historia de injusticia generacional. No sentía necesidad de probar nada a nadie, porque mi mayor aprobación venía de la sonrisa de mi hijo y de la dignidad de mi nueva rutina diaria. Alejandro continuó en la bodega y se convirtió en uno de los líderes más respetados, alguien a quien los empleados buscaban para resolver problemas reales y pedir consejos sinceros. Nunca más usó un traje caro, prefiriendo la sencillez de quien descubrió que el valor de un hombre está en lo que hace cuando nadie lo está mirando fijamente. Establecimos una rutina de visitas para Mateo, y en cada encuentro vi el vínculo fortalecerse a través de la verdad y la humildad, sin las mentiras antiguas. Le conté la verdad a Mateo cuando cumplió 7 años, y su reacción fue abrazar a su padre y decirle que estaba feliz de que hubiera aprendido a ser bueno. Hoy, el Grupo Logístico Valdés es un modelo de ética, y yo soy reconocida como una líder que entiende que el lucro sin humanidad es apenas una forma sofisticada de robo. Sigo yendo a la panadería los sábados para amasar pan, para que el mármol de la presidencia no me haga olvidar el calor del trabajo honesto y real. Alejandro es mi mano derecha en la operación, alguien en quien confío por su carácter forjado en el fuego de la necesidad y la vergüenza superada con esfuerzo. No somos pareja, pero somos compañeros en la tarea de criar a un ser humano que sea mejor de lo que nosotros fuimos en nuestros momentos de debilidad. Saben, mucha gente me pregunta si el éxito financiero y el poder cambiaron mi esencia. Y hoy pasé el día pensando en eso mientras miraba a Mateo jugar fútbol en la escuela. Me di cuenta de que el verdadero cambio no ocurre cuando ganas el primer millón, sino en la forma en que manejas los recuerdos que te lastimaron profundamente el alma. Mateo está creciendo, ya tiene 10 años, y esa curiosidad suya está empezando a hurgar en heridas que creí olvidadas en el fondo de aquel baúl de madera vieja. Hoy me preguntó por qué su padre tiene las manos tan callosas y por qué nunca habla sobre el abuelo Montenegro, y sentí ese frío en la espalda de nuevo. Es difícil explicarle a un niño que su linaje está compuesto por un genio injusticiado y por una familia que usó el crimen para subir sin destruir su imagen del padre. La rutina en
La empresa sigue intensa y decidí expandir nuestro modelo de logística humanizada a otros estados, intentando llevar decencia a un sector dominado por gente como el viejo Alejandro. Alejandro ha sido fundamental en esta expansión. Conoce las suciedades que su padre hacía y usa ese conocimiento para blindarnos contra cualquier tipo de corrupción o desviación ética. Se convirtió en el guardián de mi integridad, como si cada error que evita fuera una forma de pedir perdón por el caos que fue en la vida de los demás. Por la tarde, supe que Lorena intenta mover un proceso por daños morales, alegando que arruinamos su reputación, y me reí porque quien vive de apariencia muere de realidad. Lo más curioso es ver cómo el barrio se transformó en un símbolo de victoria popular, con la panadería El Hornito sirviendo como el corazón de todas las decisiones de la comunidad. Mantengo mi oficina allá 2 días a la semana porque el ruido de las personas y el olor del pan me mantienen enfocada en lo que realmente importa en esta vida pasajera. Vi a Alejandro llegar hoy para entregar documentos y la forma en que lo tratan me emociona porque ya no ven al monstruo, sino al hombre que trabaja duro, ayuda a los viejitos, escucha quejas con paciencia y me doy cuenta de que su transformación es real. No es solo un castigo, es una vida elegida para ser digno. Pero hoy sucedió algo que me quitó el suelo y me hizo repensar toda la trayectoria que construimos desde aquella junta fatídica en el piso 50 del rascacielos. Encontré a Alejandro llorando a escondidas en el vestuario, sosteniendo una foto de su padre, el hombre que comenzó toda esta red de mentiras y robos de patentes industriales. Me confesó que siente un dolor profundo por no poder arreglar lo que su padre hizo, y teme que Mateo herede esa predisposición para la avaricia y la soberbia ciega. Me senté a su lado y le dije que Mateo ya heredó lo más importante: nuestra capacidad de elegir el camino de la honra, incluso cuando el mundo ofrece el atajo sucio. Al anochecer cenamos juntos, algo que hago raramente para mantener los límites claros, y Mateo estaba radiante escuchando nuestras historias de trabajo y de la panadería antigua. Ver a los dos riendo y compartiendo me hizo darme cuenta de que la mayor riqueza no está en las acciones de la bolsa, sino en la paz mental de una familia real. Pensé en cómo cada cicatriz en mis manos cuenta una parte de esta jornada, desde los guantes amarillos hasta la pluma Montblanc que firma millones hoy. La vida no se trata de lo que acumulas, sino de lo que transformas. Y yo transformé una tragedia en un legado de esperanza para las próximas generaciones. Recuerdo que mi abuelo decía que la tecnología sin propósito es solo un juguete para ricos, pero con justicia es el escudo de los pobres, y hoy vi eso hecho realidad. Mateo me mostró su proyecto de ciencias, y no era un volcán, sino un prototipo de optimización logística que usaba los principios del sistema que mi abuelo creó con tanto amor. Mientras explicaba cómo reducir desperdicio en las rutas del barrio, sentí que la inteligencia de los Valdés fluía a través de sus pequeñas manos con una fuerza totalmente renovada. Alejandro observaba en silencio, con asombro y humildad, al ver que su hijo era un genio por derecho propio y no por su dinero o influencias pasadas. La semana pasada recibí una oferta multimillonaria para vender la empresa, y por un segundo, la tentación de retirarme a una isla cruzó mi mente, cansada de tantas batallas. Sin embargo, al bajar a la bodega y ver a los operarios trabajando con respeto y salarios dignos, supe que no podía vender su futuro por un puñado de oro sucio. Mi misión no es acumular ceros, sino mantener encendida la llama de la decencia en un mundo corporativo que a menudo prefiere la oscuridad de la avaricia. Alejandro me apoyó, recordándome que el poder es servicio y que vender sería traicionar la memoria de mi abuelo y el sacrificio de todos nosotros. Hoy llevé
a Mateo a las ruinas de nuestra vieja vecindad y le mostré dónde estaba parada el día que su padre intentó comprar mi dignidad con un cheque de millones. No lo hice por rencor, sino para que entendiera que las cicatrices son recordatorios de las batallas que ganamos contra el mundo y contra nosotros mismos. Él escuchó en silencio, tocando los ladrillos del centro comunitario, y me abrazó con una fuerza que me hizo entender que él ya comprendía el valor de la lucha verdadera. Alejandro nos alcanzó después, y pudimos estar los tres allí sin que el peso del pasado nos impidiera respirar el aire fresco de este presente que construimos. A veces me detengo frente al espejo y veo el reflejo de la muchacha de guantes amarillos que limpiaba ese cristal con lágrimas en los ojos hace ya 5 años largos. Ya no siento lástima por ella, siento admiración por su resistencia y por no dejar que la humillación apagara su luz interior en medio de la tormenta. Esa muchacha vive en mí, recordándome que el mármol es frío pero el corazón debe ser caliente, y que el éxito solo tiene sentido si compartes el calor con los demás. He aprendido que la justicia no es un evento final, sino un proceso diario de elegir la compasión sobre el juicio y la verdad sobre la conveniencia del momento. Al final de este largo camino, veo que cada obstáculo fue un escalón y cada lágrima fue el agua que regó el jardín de mi nueva y bendecida existencia actual. Mateo duerme seguro, Alejandro trabaja con paz, y lidero con la fuerza de quien ha sido perdonado por la vida misma después de tanta lucha incansable. El ruido de las máquinas ha sido reemplazado por el murmullo de una ciudad con esperanza, y el olor a polvo ha sido borrado por el aroma eterno del pan. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que mientras mantengamos los pies en la tierra, no habrá imperio que nos pueda derrumbar de nuevo jamás en la vida. Si esta historia te llegó al corazón y crees que la justicia siempre llega, suscríbete para no perderte más relatos de superación y redención como este.